Entonces, ese compromiso significa que ustedes deben de responder a ese llamado. Luego tenemos la sujeción o la sumisión. Me gusta más, repito el término sujeción. Es decir, que debemos de estar sujetos, de ser sujetos. Y la responsabilidad que consiste en rendir cuentas. Nosotros debemos de estar prestos para rendir cuentas de lo que hacemos. Todos, absolutamente todos, los unos a los otros. ¿Para qué? Para ser enviados. Nosotros no podemos ser enviados al ministerio, o sea, a servir, si no tenemos este mapa genético. Entonces, la sujeción es la clave para llegar a la gloria. En Efesios 5:21 encontramos que el apóstol Pablo escribió: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ya sabemos que temor no significa miedo, sino reverencia. Entonces, todo el pueblo de Dios debe estar en sujeción los unos con los otros o los unos a los otros. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, que igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, lo opuesto, lo contrario a humildad es soberbia. Y eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, la sujeción es una actitud del corazón. Quiere decir esto que es una decisión. Una decisión que parte de la voluntad. ¿Sí? Yo decido ser sujeto o ser insujeto. Es decir, esto es una actitud. La sujeción está entonces íntimamente ligada a la humildad. En la medida en que nosotros seamos humildes, vamos a ser con mayor facilidad sujetos. Jesús mismo dijo en Mateo 11:29, yo soy humilde y manso de corazón. Y luego dijo Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, la humildad y la mansedumbre son requisitos. ¿Requisitos para qué? Para que podamos mantener la unidad del Espíritu. Si nosotros en el cuerpo de Cristo no somos mansos, no somos humildes, no podremos tener comunión, no podremos tener unidad en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la soberbia, la soberbia, la soberbia impide que en el cuerpo haya unidad, seamos uno. Cuando no hay unidad, cuando no somos uno, ya sabemos lo que sucede. Todos ustedes han sufrido esa experiencia alguna vez en las congregaciones que pudieron haber estado. Entonces, la humildad y la mansedumbre son requisitos para tener la unidad en el espíritu, es decir, ser uno. En el cuerpo de Cristo no hay superioridad, nadie es superior al otro.
todos estamos en el mismo plano, estamos en la misma circunstancia. Lo único que cambia son los oh, actos, los comportamientos o las acciones que tengamos que realizar en el cuerpo, las funciones, si lo quieren así. Pero todas las funciones son importantes en el cuerpo. Entonces, Santiago nos dice que la sabiduría de lo alto es pacífica, amable y de buenos frutos. La sabiduría de lo alto es pacífica, amable y da buenos y de buenos frutos. Entonces, esto quiere decir que la sabiduría que nosotros debemos manejar no es nuestra sabiduría humana, sino la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de lo alto. Y sabiduría no es tener muchos conocimientos. La sabiduría consiste en la aplicación correcta, en la aplicación adecuada de los conocimientos. Entonces, la sumisión o la sujeción a Dios es clave para la victoria sobre el diablo. Santiago 4:7. O sea, que nosotros nos mantenemos en una lucha constante, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, al diablo no lo vamos a derrotar, ni lo vamos a alejar con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza. No, simplemente en la medida en que nosotros seamos sujetos a Dios, tendremos la sabiduría adecuada para eh, vencer al diablo. Bien, entonces, da la impresión que Dios nos va a colocar en situaciones que podrán parecernos totalmente contraria a su deseo. Dijimos que los deseos de Dios eran, su voluntad era buena, agradable y perfecta. Pero vamos a tener pruebas, ¿para qué? Para aprender la sujeción. ¿Ya? Dios no nos va no nos va a probar a ver cómo vamos a actuar nosotros. No, no es así. La prueba no es para Dios, para que Dios averigüe si podemos o no podemos, o si actuamos o no actuamos. La prueba es una manera de que nosotros nos capacitemos, nos preparemos para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Dios conoce lo que hay en su mente en este momento y hay en la mía. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Entonces, nosotros, para aprender sujeción, sumisión, vamos a vernos abocados a situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo hace Dios? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, nosotros somos colocados, ¿cierto? En relación con otras personas para que aprendamos sujeción. Mire, la persona que más nos puede disgustar es la que más se parece a nosotros. La persona que más nos disgusta es la que más se parece a nosotros. Entonces, la sujeción no debe ser solo con aquellos con quienes nos es fácil sujetarnos. La sujeción es
una actitud del corazón que debe ser aprendida. Y Dios nos dice que hierro con hierro se aguza. Y Dios nos pone con algunas personas, vaya, que a veces uno piensa, Señor, llévatela o te lo mando. Pero debe ser una actitud del corazón. Y por eso es una conducta que debe ser aprendida. Entonces, ¿cuál es el orden de la sujeción? La sujeción primeramente es sujeción a Dios. Así como Jesús se sujetó al Padre, nosotros debemos de sujetarnos los unos a los otros. En primer lugar, nos sujetamos a Jesús, que es Dios hecho carne, y luego nos sujetamos a aquellos que velan por nuestras almas. Quienes quieran que sean. Ya sean nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres espirituales, etcétera. Entonces, nosotros desafortunadamente estamos viviendo en una generación insujeta, desenfrenada, y inclusive en la iglesia la encontramos personas que se resisten al liderazgo. Inclusive encontramos varones que son misóginos. ¿Qué quiere decir esto? La tendencia del hombre a resistirse a la autoridad de la mujer. Hay hombres que no les cuadra, no aceptan que estén dependiendo de o sujetos a un jefe, a una jefe en este caso, que es una dama, que es una mujer. Entonces, primero tenemos que estar sujetos al hombre, perdón, a Dios. Luego tenemos que ser sujetos a aquellos que velan por nuestras almas. Hebreos 13:17, o sea, nuestros pastores, líderes, etcétera. Y en tercer lugar, la sujeción es los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. O sea que yo, personalmente, yo, Alberto, estoy sujeto a ustedes. Yo debo sujeción a ustedes. ¿Verdad? Alguna vez Rosy y Horacio me invitaron a que les compartiera a un grupo de damas con quien ellos comparten las escrituras. Entonces, yo puedo ser muy apóstol, pero en ese momento yo tenía que estar sujetos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que estaban en autoridad delante de ese grupo. ¿Me hago entender? Entonces, en el cuerpo de Cristo, todos estamos sujetos a todos, a los demás. Ahora, ¿cuál es la clave o para qué sirve la humildad? La humildad es la clave para recibir la gracia. La sujeción es la clave para la humildad. ¿Por qué? Porque la persona que es sujeta es una persona que es humilde. Y la humildad le permite recibir la gracia. O sea, la palabra gracia, carisma, significa regalo. O sea, que usted para recibir el regalo debe de ser ¿qué? Humilde. Santiago 4:6 dice, pero él, Jesús, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Luego esto lo confirma Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5b. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la exaltación de Dios en nosotros es una obra que proviene de la gracia, del regalo, y a la gracia se accede, o sea, usted llega a la gracia por medio de la fe. Si no tiene fe, no recibe gracia, y si no recibe gracia, lo vas a hacer humilde. ¿Sí ve? La humildad. La humildad es una característica que genera mansedumbre y que genera sujeción, sumisión. Y cuando somos sujetos, vamos a ser exaltados, porque Dios exalta al humilde. La fe es un don de Dios, la fe es un regalo. Si usted no tiene fe, si usted no cree en esto, pues no va a recibir nada. No, ¿por qué? Porque no lo cree. Entonces, la fe es un don que recibimos de parte de Dios, y ese don se descubre en nuestra vida cuando nosotros desesperadamente o con mucha ansiedad, con mucho deseo, buscamos al Señor. Entonces, cuando hacemos eso, esa búsqueda desesperada en el Señor, estamos ejerciendo la fe. Y esta fe y este deseo de buscar al Señor proviene precisamente de la humildad. O sea, nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos porque necesitamos de la fe. ¿Para qué? Para recibir esa gracia. Si no tengo fe, yo no voy a recibir ninguna gracia, no voy a recibir ningún regalo. Entonces, miren, observen esto, yo creo que ustedes lo han visto alguna vez. Toda caída que sufre la persona es presidida por la soberbia. Cuando ustedes encuentren una persona soberbia, pueden estar seguros que su caída es inminente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la soberbia nos aparta de la humildad, y la humildad es lo que nos permite que ejercitemos la fe. Entonces, humildad es lo opuesto a soberbia. El soberbio es resistido por Dios y por lo tanto caerá. Mientras que el hombre humilde se verá favorecido por la gracia de Dios y encontrará el favor de Dios en toda situación, en cada relación. Ahora, no hay una ley para regular la humildad, pero el orgullo, desafortunadamente, conduce a un final triste. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, que si usted se humilla, el Señor lo exalta. Cuando nos humillamos, el Señor mismo nos exalta. Y Proverbio 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Recuerden
como dice Isaías 57:15, la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu, perdón, Dios nos da Dios al espíritu quebrantado y humilde hace que Él viva en esas personas. Entonces, ¿cuál es la clave para el ministerio? ¿Cuál es la clave para el ministerio? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Ya que hemos tratado la humildad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Cristo. Entonces, el ministerio de la palabra, o sea, el enseñar las escrituras y el servicio como tal, solo es posible por la gracia. Recuerde que la gracia es carisma, es el regalo. Vemos cuando alguien hace algo, dice algún chiste, por ejemplo, comentamos, oye, pero tiene gracia, tiene mucha gracia para contar el chiste, ¿verdad? Bueno, esa gracia es ese regalo de parte del Señor para contar los chistes, por decir algo. Entonces, el ministerio de la palabra y el servicio solo son posibles por la gracia. O sea, lo recibimos de parte de Dios. O sea, es por la gracia de Dios, o es una gracia de Dios, o es un regalo de Dios. Entonces, un ministerio es eficaz cuando es una obra de gracia. O sea, un servicio, ministerio es servicio. La clave entonces para un ministerio eficaz, ¿cuál es? Pues la gracia, la cual se recibe por medio de la humildad. Entonces, ¿cuál es el requisito para recibir gracia? Ser humildes. ¿Cuál es el requisito para recibir la gracia? Ser humilde, la humildad. Efesios 5, 3, 7, perdón, pues Efesios 3, capítulo 7, nos dice que Pablo, recibí la dispensación de la gracia para dar a conocer la revelación del misterio. Y más adelante dice que en Colosenses que él recibió la gracia para anunciar la fe entre los gentiles, de acuerdo a la gracia que le fue dado. Entonces, para que nosotros cumplamos con el ministerio, con el servicio al cual hemos sido llamados, necesitamos de recibir la gracia. Y esa gracia, ese regalo, lo recibimos a través de la humildad. Entonces,
¿Cuál es la clave para el misterio? Para llegar al misterio. La clave para llegar para el misterio es el ministerio, o sea, el servicio. El servicio es lo que nos permite a nosotros conocer los misterios. ¿Me hago entender? Dice Mateo capítulo 13, versículo 11, que, comillas, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Recuerden, el domingo en la colonia azteca dijimos que siempre que oyésemos la expresión eh, reino, nos estábamos refiriendo a qué. ¿A qué nos estamos refiriendo? Gobierno. Correcto. Nos estamos refiriendo a gobierno. Entonces, pero para que nosotros conozcamos estos misterios, ¿qué debemos de tener? ¿Qué debemos de recibir? Tenemos que recibir al maestro, o sea, al que nos revele, que nos enseñe. Entonces, ¿quién nos va a revelar estos Gobierno. misterios? ¿El apóstol o el profeta o alguna otra persona a quien Dios le haya entregado la revelación del misterio por el Espíritu? ¿Por qué? Dios, la voluntad de Dios es que conozcamos esos misterios. Entonces, Pablo en Colosenses 1:27 dice, para dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces, el conocimiento del misterio debe de ser revelado a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos somos nosotros, la iglesia, lo que hemos sido llamados afuera, lo que hemos sido convocados. Entonces, y a través de qué es dado a conocer los misterios a ustedes y a mí, que somos los santos de la iglesia, pues a través de la palabra, lo que estoy haciendo yo hoy en día, en esta tarde con ustedes. Estoy trayéndoles que la revelación de estos misterios, de estas cosas que han estado escondidas, ¿cierto? Como son la sujeción, la sumisión, la gracia, ¿no es cierto? Y entonces, eso lo vamos a lograr es a través de la enseñanza de las escrituras, de la palabra, de la palabra misma. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 6 al 7, se refiere a la enseñanza de la sabiduría más profunda. Entonces, sabe que la gloria tiene una clave. Para llegar a la gloria hay una clave y esa clave es el misterio, conocer el misterio. Conocer el misterio es la clave para la gloria. ¿Por qué? A través de la palabra, a través de la enseñanza de las escrituras, nosotros dejamos de ser bebés en Cristo para llegar a convertirnos en personas maduras. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 dice que la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo dice que esta sabiduría de la que estamos hablando ahora es la que revela la gloria de Dios en nosotros. Pablo escribió a la iglesia de Colosas en Colosenses 1, 25 al 27 y le dijo más o menos que las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio que les enseñó Pablo a la iglesia de los colosenses? Que Cristo en nosotros, Cristo en usted y en mí, es la esperanza de gloria. ¿Pero qué es la gloria? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Podemos reconocer la gloria? ¿Cómo podemos asir, agarrar, aprender la gloria? ¿Qué significa crecer en la gloria? Jesús es la manifestación o la revelación de la gloria de Dios. Jesús es la manifestación, la revelación de la gloria. La gloria es la presencia de Dios. ¿Me he hecho entender? La gloria es la presencia de Dios, de Jesús. Jesús es Dios hecho carne. Entonces, la gloria es la presencia de Jesús. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a establecer lo que es la gloria? Pues la gloria es la presencia de Jesús. ¿Cómo podemos reconocerla? Podemos reconocerla en Jesús. ¿Cómo podemos agarrarla? ¿Cómo podemos aprenderla? Conociendo la palabra. ¿Cómo vamos a crecer en la gloria? Crecemos en la gloria en la medida en que más conozcamos a Jesús. Juan 1:14 se lo deben de saber de memoria. Dice, y la palabra y el verbo, o sea, la palabra y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo, la palabra. ¿Quién es el verbo? Dios es el verbo. Y el verbo se hizo carne. ¿En quién se hizo carne el verbo? Dígalo. Y En el verbo Jesús. es Jesús. En Jesús. Jesús se hizo, Jesús es Dios hecho carne. Jesús era el verbo, o es el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea que estuvo su presencia y vimos su gloria, su presencia, como del unigénito, o sea, como el hijo único del Padre. Y este hijo del Padre, de Dios Padre, estaba lleno de ¿qué? De gracia, de regalos, de carisma y verdad. Entonces, la gloria es gracia y verdad en el hombre y en la mujer, en usted y yo. La gloria de Dios, o sea, la presencia de Dios, se revela, se lo fue revelada a través de ¿quién? De Jesucristo. Porque Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en esa condición de Dios, se hizo en forma de siervo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí ve? Entonces, Dios mismo se hizo hombre. Entonces, Jesús, el Cristo, revela la gloria, o sea, la presencia de Dios. Manifiesta la gloria, la presencia de Dios. Y entonces, la presencia de Dios debe ser vista en usted y en mí.
que somos vasijas. Eso es lo que Él siempre ha querido en nosotros, que nosotros reflejemos, llevemos su presencia, que la gente, que el mundo encuentre en usted y yo la presencia de Dios mismo. Su gloria debe ser vista en nosotros que somos vasijas de barro. Entonces, la presencia de Dios, o sea, la gloria de Dios es la clave para la unidad. Recuerden, unidad viene de uno. Recuerden lo que dijo Jesús mismo en Juan 17:5. Se los leo. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, la presencia. En el versículo 10 dice entonces que Jesús el Padre sería glorificado en ellos. Y como resultado, los discípulos, los apóstoles, deberían de manifestar su gloria siendo uno como Jesús y el Padre somos uno. Desafortunadamente, lo que menos hay en la iglesia hoy día es la unidad. ¿Ve? Por eso hay tantas denominaciones. Los bautistas, los presbiterianos, los de Asambleas de Dios, estos, que se me ocurre, los testigos de Jehová. No, esos no son. ¿No? No. Perdón. Son una secta. Son una secta, Rosy. Hombre, ayúdeme, los cuadrangulares. Los nazarenos, tantos. Entonces, ¿qué pasa? Que cada quien piensa y cree una cosa. ¿Sí? Mire, yo les contaba en la clase pasada que, por ejemplo, yo encontré en el Ecuador que las asambleas de Dios, miren, en las asambleas de Dios en Colombia, las damas, las mujeres pueden desempeñar, tener todos los 5 ministerios: profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestras. Ya en el Ecuador difícilmente pueden ser pastoras, no pueden ser las demás, no pueden tener las demás, los demás ministerios. En la Asamblea de Dios de Bolivia, ninguno de los dones ministeriales pueden ejercer las mujeres. Solamente pueden ser misioneras. Y es una contradicción, porque un misionero tiene que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, ¿de cuál unidad hablamos? Los bautistas cuando celebran la mesa del Señor, solo pueden participar los que son bautistas, los que no son bautistas no pueden participar. Entonces, mis amados, ¿de qué unidad estamos hablando? ¿Ya? Entonces, la clave para la unidad la clave para la unidad es llevar la gloria, tener la gloria de Dios. O sea, la presencia de Dios. ¿Sí ve? En el versículo 22 de Juan 17:5 dice que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ya? Entonces, la meta de Dios es que su gloria se revele en cada uno
de sus discípulos. ¿Para qué? Para que, como dice Número 14:21, la tierra sea llena de la gloria de Jehová. Ahora, ¿cuál es la clave para la madurez, o sea, para la perfección? La clave para la perfección, perdón, la clave para la unidad, la unidad es la clave para la perfección. La perfección tiene como clave la unidad. La perfección significa madurez. El pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo no puede ser maduro si no hay una unidad. Entonces, ¿cuál es el resultado de conferir esa gloria, esa presencia de Jesús a los discípulos y a través de los discípulos a todos los creyentes? Es que todos los creyentes recibiesen la revelación de la deidad. Recuerde que la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo y Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros vamos a estar completos, vamos a estar perfectos cuando estamos en Él. Entonces, en la medida en que Jesús esté en nosotros, obviamente el Padre está en Jesús, siempre lo ha estado. Entonces, los discípulos, nosotros, podremos ser perfectos, o sea, maduros en la unidad. Entonces, cuando la gloria de Jesús, cuando la presencia de Jesús se revela en nosotros, ¿qué sucede? Consecuentemente, el impresionante amor de Dios se va a revelar en toda la tierra, a través de quienes, de usted y de mí, de los creyentes. Y entonces el mundo va a conocer, va a saber que el Padre envió a Jesús. Entonces, resumiendo, la sujeción es la clave para la humildad. La humildad es la clave para la gracia. La gracia es la clave para el ministerio. El ministerio es la clave para que sea conocido el misterio. El misterio es la clave de la gloria, o sea, de la presencia de Dios. La gloria, la presencia de Dios es la clave para la unidad. Y la unidad es la clave para que seamos perfectos, para que seamos maduros. Vamos a repetirlo despacito, porque este es el corolario, la conclusión del tema. ¿Qué se necesita para ser humilde? Sujeción. ¿Qué se necesita tener para recibir la presencia de Dios? La gracia, la humildad. ¿Cuál es la clave para el ministerio, para servir? El ministerio. ¿Cuál es la clave del misterio? ¿Cuál es la clave del misterio? La clave del misterio es el servir. ¿Cuál es la clave la clave del ministerio? Es revelar el misterio. ¿Y cuál es la clave del misterio? La gloria, la presencia de Dios.
La presencia de Dios para dar a conocer estas cosas que no conocemos. Ahora, ¿qué necesitamos para que haya la unidad, para que seamos uno? La presencia de Dios, la gloria. ¿Y qué se necesita para que seamos maduros, para que seamos perfectos? Ser unos, ser uno, la unidad. Amén. Esta es, pues, el tema de los pasos que debemos seguir para llegar hasta la gloria, para llegar a la presencia, conocer la presencia de Dios. La gloria no es otra cosa. Preguntas. Uh-huh. Apóstol Alberto, en cuanto al punto 3, ¿qué aportaría usted de la responsabilidad? Ah, ya. Ah, tú te estás refiriendo al ADN. ¿Te refieres al ADN? Ok. ¿Cómo? Digo que te estás refiriendo a la tercera característica del ADN, del mapa gen. ¿Sí? Dijimos que era compromiso, sujeción y responsabilidad, ¿verdad? Bueno, la responsabilidad consiste en que todos nosotros en el ministerio como hijos espirituales necesitamos dar cuenta de lo que hacemos, ¿verdad? Recuerden que Jesús en Mateo 10 envió a los 70 discípulos, de 2 en 2. ¿Recuerdan? Y los discípulos les dijo dónde tenían que ir, qué tenían que hacer y qué debían de llevar. Y entonces cuenta Mateo que ellos regresaron gozosos e inclusive les dijeron, Señor, en tu nombre vimos a los demonios que se nos sujetaban. ¿Qué quiere decir esto? Que los 70 fueron enviados a realizar una actividad, volvieron y cuando volvieron dieron cuenta de lo que habían hecho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un efecto, ¿para qué el compromiso, la sujeción y la responsabilidad para ser enviado? Por ejemplo, la responsabilidad de ustedes como hijos espirituales. Compromiso. Estoy hablando de Horacio y Rosy, puntualmente. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un grupo a quienes están discipulando, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces, ustedes están comprometidos a hacer eso, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y se sujetan, ¿no? Son sujetos en lo que está, en lo que hacen, ¿no? Van y hacen lo que tienen que hacer, ¿sí o no? Ahora, ¿la responsabilidad cuál es? La responsabilidad es que ustedes tienen que dar cuenta de lo que de lo que hacen en ese grupo. En eso consiste la responsabilidad. Dar cuenta de lo que hacemos. ¿Ya? Porque en el reino, no, en el gobierno,
no hay rueda suelta. Todos tenemos que dar informe. Yo, por ejemplo, yo ahora que regrese a Australia, ¿qué sucede? Hacen una reunión, citan a los hermanos y yo tengo que contar lo que hice aquí. Sí, o sea que yo estoy rindiendo cuentas. Y aún así, por ejemplo, hoy yo le escribí a la pastora Janet diciéndole qué era lo que estaba haciendo en estos últimos días. ¿Sí ve? O sea que yo rindo cuentas de lo que hago. Y en el cuerpo de Cristo todos tenemos que hacer lo mismo. Todos, sin excepción. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos sujetos, estamos sujetos los unos a los otros. Y ese es nuestro mapa genético. Eso es lo que somos. Comprometidos, responsables y sujetos. Gracias por preguntar, Horacio. A ver, Dani, te está riendo allí, pero no dices nada. Está mudo. Lo que pasa es que estamos viendo ahí que una piloto va manejando y mujer va al volante. Yo. ¿Malu quiere decir algo? Pues ha quedado claro, bueno, para nosotros sí ha quedado claro lo que ha estado enseñando. ¿Seguro? Y sí, seguro. Ay, gloria a Dios por eso. Dime, Sí, Malu. también hemos aprendido que también tenemos que rendir cuentas. Eso no nos gusta. A muchos no les gusta. ¿Cierto? Pero es que en el ministerio, mira, en el ministerio no hay llaneros solitarios. Porque hasta el llanero solitario tenía toro. Malu, ¿querías decir algo? No te escucha, no te escucha. Dime. Que estuvo muy clara su enseñanza de los 3 puntos que nos dio, cuáles son nuestra responsabilidad para estar en la presencia de Dios, para llegar a la gloria. Seguro. El chiste es ponerlo en práctica. Por eso, pero es una decisión. ¿Sí ves? Es una decisión. Y una decisión de tu voluntad. ¿Cierto? Esto no es un chip que se implanta, ni algo que puedes comprar en la farmacia, sino es tu decisión. Porque Dios te dio libre albedrío. ¿Cierto? El cual nos creó. ¿Te acuerdas que por ahí en el quinto libro de Moisés se llama, hay la memoria, bueno, en el Deuteronomio, dice el Señor, mira, no hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, sino esto y esto y esto para que te vaya bien. ¿Oíste? Nos dice lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿verdad? Pero nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer. Lo mismo acá. Esto es una decisión. Ser humilde o ser orgulloso es una decisión. Tú decides cuál de las dos actitudes vas a asumir. Si vas a ser humilde o por el contrario vas a ser orgulloso, soberbio. Tú escoges. Es una decisión que tú tomas. Bueno. Exacto.
Bueno, mis amados, muchísimas gracias por estar allí. Oramos. Gracias a usted. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde tan maravillosa que nos has permitido disfrutar. Señor, hemos enseñado lo que debemos seguir para llegar hasta allí, hasta la gloria que es tu presencia. Conocer que la sujeción es la clave de todo esto, que la humildad nos permitirá recibir la gracia y que a través de la gracia vamos a recibir el privilegio de servirte, de ministrar el reino y que para llegar al misterio debemos de llegar al servicio, al conocimiento y que ese conocimiento es clave para llegar a tu presencia, para tener tu presencia, para tener la gloria y a través de tu presencia tener la unidad, ser unos. Y siendo unos, vamos a ser maduros. Sujeción, humildad, gracia, ministerio, misterio, gloria y unidad. Padre, oramos porque los hermanos hayan recibido la revelación de este misterio, de esta verdad que estaba oculta desde el principio de los siglos, Señor, y que a ti te ha agradado en esta noche, esta tarde, noche ya, que sean tus pequeños quienes la conozcan. El misterio de tu palabra ha sido revelado. Te damos gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder compartir estos tesoros escondidos, Señor, y que tú ahora nos has develado. Oramos, Señor, porque el espíritu de revelación sea sobre mis hermanos y que sobre todo, Señor, aprendamos a poner en práctica estos 3 principios de nuestro genoma espiritual, Señor, el cual es, Señor, lo que tú deseas para nosotros.